Welcome to the debate. Imagínate por un momento que estás de pie en una sala de máxima seguridad, frente a un banco de pruebas. Detrás de un grueso cristal, un motor de Fórmula 1 está girando no sé a más de 7.500 revoluciones por minuto. Sí, al límite. Al límite absoluto. Normalmente, en la antesala de unas nuevas regulaciones, esto debería ser una sinfonía de ingeniería, un reloj suizo operando perfecto. Pero lo que ves y francamente lo que escuchas es una pesadilla. El motor está sufriendo unas vibraciones súper violentas, Uf, está luchando contra sí mismo, amenazando con, desarmarse por completo frente a los ingenieros. No estamos hablando de un alerón que no genera suficiente carga aerodinámica, ¿sabes? Estamos viendo un colapso estructural del tren motriz en tiempo real. y a ver, el problema no es solo el espectáculo visual de un bloque de metal vibrando hasta la destrucción. Es la métrica fría, cruda y despiadada que te arroja la telemetría en esa misma sala. Un déficit estimado de 70 caballos de fuerza 70 caballos es una locura. es una salvajada. Para ponerlo en contexto para quienes nos escuchan, en la Fórmula 1 moderna, 70 caballos de fuerza no es estar, digamos, un poco atrás o sufrir un ratito en las rectas. Es estar compitiendo en una categoría completamente distinta. Es una calamidad absoluta de diseño. Totalmente. Es una falla fundamental en la manera en que han integrado la parte eléctrica con el motor de combustión. Y esa sala de pruebas, ese motor que se está destruyendo literalmente, le pertenece a Honda. De cara a las superrevolucionarias regulaciones de 2026, su proyecto junto a Aston Martin está en un estado crítico. Así que hoy nos adentramos en este análisis de múltiples perspectivas sobre una decisión sin precedentes, algo que ha sacudido los cimientos del paddock. Vaya que sí. Para evitar que Honda abandone el deporte ante este desastre monumental, la FIA ha modificado su sistema de desarrollo adicional y oportunidades de mejora, el famosísimo ADUO. Han creado un paquete de rescate masivo. Estamos hablando de $19 millones en concesiones financieras y cientos de horas extra de desarrollo. Yo estoy convencido de que flexibilizar las reglas de esta manera es, digamos, el mal menor. Es una medida pragmática y absolutamente necesaria para la salud financiera del ecosistema y para evitar la fuga de un gigante automotriz justo ahora. Pues yo soy muy crítica de esto, y eso nos lleva al núcleo de la charla de hoy, uno que podría cambiar las reglas del juego para siempre. Yo sostengo que esta intervención es una distorsión inaceptable de la meritocracia. O sea, es un rescate artificial que premia la incompetencia técnica y, francamente, destruye el propósito mismo del límite de gastos. A ver, entiendo la molestia, pero Es que entiende por qué alguien podría ver esto como una medida para salvar los muebles. Lo entiendo, pero vengo desde una perspectiva diametralmente opuesta. El pináculo del automovilismo, la esencia misma de la F1, tiene que basarse inquebrantablemente en la excelencia técnica. claro, pero ya no operamos en el vacío. Pero no podemos operar bajo el miedo constante de que, si un fabricante hace mal su tarea, va a recoger sus cosas y se va a ir a casa haciendo un berrinche. Alterar los umbrales de ayuda, inventarse de la nada una categoría para quienes están más de un 10% por detrás y adelantar apresuradamente las evaluaciones al Gran Premio de Canadá son medidas hechas a la medida de un solo competidor. Esto desvirtúa por completo el tope presupuestario. Se está premiando económicamente el mal diseño. Pero espera, ahí te detengo. Porque la Fórmula 1 ya no opera en aquella era dorada de los años 2000, donde, no sé, Toyota o Ferrari podían simplemente lanzar cientos de millones de dólares a un problema hasta resolverlo a la fuerza. El ADO fue concebido precisamente como una red de seguridad para esta nueva era financiera. Tenemos que entender el contexto global de Honda. Ojo ahí, A ver, ilumíname. dólares. Todo esto por una estrategia de vehículos eléctricos que ha chocado con la realidad del mercado global. Sí, les ha ido terrible. Exacto. Entonces, si a esa junta directiva en Tokio, que ya está sangrando dinero en la calle, le presentas un motor de F1 que no funciona y que los va a humillar a nivel mundial en 2026, el riesgo de que abandonen la categoría mañana mismo es inminente. Modificar las reglas para salvar el proyecto de Aston Martin y Honda es un imperativo comercial. Ojo con esto que acabas de decir porque me parece peligrosísimo, de verdad. Si tu estrategia global de autos de calle fracasa y pierdes miles de millones, ¿por qué la Fórmula 1 tiene que subsidiar tus errores en la pista para proteger tu ego corporativo? Bueno, no es subsidiar. Claro que lo es.
No estamos hablando de un pequeño empujón amistoso. Detengámonos a mirar la magnitud de lo que les están dando, porque es escandaloso. Hablemos de los números exactos entonces, para ser justos. Perfecto. Anteriormente, si un fabricante estaba más de un 8% por detrás del líder, el reglamento le otorgaba un límite extra de 190 horas en el banco de pruebas y $8 millones en el tope de gastos. Ya eso era una ayuda considerable, ¿no? Bastante generosa. Pero ahora han levantado ese techo solo para Honda. Como están más de un 10% por detrás, según dicen, van a recibir 230 horas adicionales en los dinamómetros, probando unidades a más de 7.500 RPMs y un aumento de $11 millones de forma directa. 230 horas extra. Suena muchísimo, lo sé. Para quienes nos escuchan, en la F1 actual, el tiempo de simulación lo es absolutamente todo. Le están entregando a un equipo la capacidad de romper motores en el laboratorio hasta encontrar la falla. Un lujo que el resto de la parrilla tiene estrictamente prohibido usar porque tienen que cuidar su presupuesto al centavo. Entiendo tu frustración. Y a ver, si yo fuera Mercedes o Ferrari, también pondría el grito en el cielo. Es lógico. Pero pensemos en esto como un banco central ajustando las tasas de interés para un sector en crisis. Un banco central. Sí, fíjate. Proveer liquidez no te garantiza que el producto final vaya a ser exitoso. Solo evita que la empresa quiebre hoy mismo. Y aquí es donde quiero aclarar cómo funciona la mecánica real del rescate, porque no es dinero gratis como muchos pintan. Siguen siendo millones. En el rendimiento. Es literalmente un préstamo contra sus propios gastos futuros. Honda tiene que devolver ese dinero obligatoriamente en un periodo de 3 años. Sí, claro, pero es un préstamo que sigue siendo una ventaja temporal brutal. En la Fórmula 1, tú lo sabes, el tiempo de desarrollo hoy vale 10 veces más que el tiempo de desarrollo mañana. Pero es una flexibilidad súper controlada. Las reglas que acaban de aprobar son explícitas. Honda no puede devolver el 100% de golpe en el tercer año para limpiar los libros mágicamente, ni pueden pagar menos del 20% en una sola temporada. Sigue siendo un trato preferencial. Es que si deciden inyectar esos 8 millones extras ahora mismo para rediseñar el tren motriz y resolver esas vibraciones violentas, están comprometiendo su límite de desarrollo para 2027 y 2028 de forma brutal. Tienen que ser increíblemente estratégicos. Es la típica manta corta. Si te tapas la cabeza ahora, te destapas los pies en 2 años. Esa analogía del Banco Central que usaste me parece fascinante, pero omite un detalle crucial en la mecánica pura del deporte. Un banco central rescata la economía para salvar a los ciudadanos de a pie. Aquí, la FIA está rescatando a un gigante tecnológico por su propia incapacidad de entender las reglas de 2026. Involucra mucha complejidad técnica. Exacto. Mencionaste las vibraciones. ¿Por qué vibra el motor? Porque el reglamento de 2026 exige una división casi del 50-50 entre la potencia eléctrica del MGUK y el motor de combustión interna. Integrar ese nivel de torque eléctrico sin destrozar la transmisión es el verdadero reto de esta nueva era. Y Honda simplemente no lo logró. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero si tú les das 230 horas de dinamómetro hoy, el retorno de inversión en pista, en recolección de datos y en correlación aerodinámica es, incalculable. Les estás permitiendo saltarse la fase de penalización natural que todo fabricante debe sufrir cuando diseña algo mal. Yo lo veo diferente. Siento que no se están saltando la penalización. La están amortizando para que el producto en pista sea mínimamente viable. Porque piénsalo, si el motor colapsa en la vuelta de formación, no hay deporte, se acaba el show. Pero fíjate que este salvavidas financiero no existe en un vacío. Si yo soy Toto Wolff en Mercedes o los ingenieros de Audi que están construyendo todo desde cero y me costó sangre, sudor y sacrificar mi propio presupuesto para lograr que el motor de combustión y la batería hablen el mismo idioma sin explotar, ver que a Honda le regalan el derecho a endeudarse por 19 millones me parecería una bofetada en la cara. Sí, desde su perspectiva debe ser durísimo. El lado de OU fue diseñado como una red de seguridad para acercar a los equipos rezagados a la zona media de la parrilla. No fue diseñado para ser un trampolín que permita a un coloso industrial con recursos ilimitados de fondo dar un salto cuántico y volver a la cima financiado por la piedad de la FIA. Hay un argumento muy válido ahí sobre la equidad, no te lo voy a negar.
Pero hablemos de cómo se determina quién necesita esa red de seguridad, porque creo que la FIA está intentando hacer esto de la manera más objetiva posible a través de este famoso índice de rendimiento. Ah, el famosísimo índice de rendimiento. Ahí difiero completamente contigo, porque aquí es donde entra la política oscura. ¿Cómo medimos realmente el fracaso en la F1? Pues con telemetría, ¿no? Velocidad en recta, aceleración, curvas lentas. Para quienes nos escuchan y ven los tiempos de vuelta los domingos en la tele, podría parecer tan simple como mirar el cronómetro y decir, Honda va un 10% más lento. Pero es inmensamente más complejo y francamente subjetivo. A ver, explícate. Imagínate que intentas medir la fuerza exacta de un solo remero en un bote de 8 personas, mientras otro de los remeros está moviendo el bote hacia los lados a propósito. El motor no existe aislado del chasis. Claro, la integración aerodinámica. Exacto. ¿Qué pasa si Aston Martin decide usar unos pontones más anchos que generan más resistencia al aire, más drag? ¿O qué pasa con el tamaño del turbocompresor que elige el equipo aerodinámico? ¿O la contrapresión que generan los alerones de escape sobre la unidad de potencia? Todos estos elementos del chasis alteran drásticamente la lectura del rendimiento real del motor. Entiendo tu punto perfecto. Estás diciendo que aislar la culpa exclusivamente en el tren motriz y no en el chasis es casi imposible. Es que lo es. Determinar matemáticamente, sin margen de error, que el motor Honda está exactamente un 10.1% por detrás del resto y que por lo tanto merece que le abran la bóveda de los 19 millones, es una metodología sumamente propensa a la manipulación política. Es matemática de conveniencia, hecha a la medida para justificar un rescate. A ver, veo por qué esa opacidad en la medición te puede generar sospechas. Es cierto que el índice de rendimiento siempre tendrá, digamos, un margen de fricción cuando hay elementos del chasis interactuando con la combustión. Pero no podemos ignorar la realidad empírica que todos están viendo. ¿Y cuál es esa realidad empírica para ti? Que los competidores de Honda, por más que defiendan sus propios intereses y odien dar concesiones, tienen acceso a herramientas como el análisis acústico y los datos GPS de microsecciones en pista. Ellos mismos saben perfectamente que el problema de Honda no es un mito táctico para sacar ventaja económica. Saben que están mal. Saben que la unidad de potencia se está autodestruyendo de verdad. Y además, la FIA no está extendiendo un cheque en blanco y olvidándose del tema. ¿En serio crees que hay una supervisión real y estricta? ¿Si hasta han alterado el calendario de evaluaciones para que Honda no sufra? No. Han ajustado el cronograma para ser lógicos y operativos. Originalmente, el corte para activar el ADWO iba a ser después de la sexta carrera del año, en Miami. Pero con la cancelación de eventos previos, la sexta carrera se movió hasta Mónaco en junio. ¿Y qué tiene de malo Mónaco? Piensa en el ciclo de desarrollo. Si le dices a un fabricante en junio que recién puede empezar a rediseñar su motor para cuando las piezas lleguen a la pista y pasen pruebas, la temporada 2026 ya está completamente muerta. Así que la FIA, en un acto de realismo puro, adelantó la evaluación al Gran Premio de Canadá. ¿Sigue sonando a un favor? Y lo más importante, habrá revisiones continuas. Van a recalibrar este índice después de Hungría, en julio, y otra vez después de México en noviembre. Si la fórmula matemática resulta estar sesgada y Honda se pasa de listo, la FIA tiene el poder de ajustar el límite y frenar la ayuda en seco. Es un proceso dinámico y supervisado, no una capitulación de la FIA. Ay, llamarlo realismo puro es una forma sumamente diplomática de decir que entraron en pánico absoluto. Y el problema de fondo no es cuándo hacen la evaluación, si en Canadá o en Mónaco. Eso es secundario. El problema de fondo es por qué entraron en pánico. Por el desastre técnico. No. Esto no se trata solo de un turbocompresor mal diseñado o de fechas límites logísticas. Se trata de quién es Honda. El historial corporativo de esta marca es, de lejos, el más volátil, impredecible y caprichoso en toda la historia moderna del automovilismo. La Fórmula 1 está actuando como un rehén de la sala de juntas de Tokio. Bueno, el patrón histórico existe, no lo voy a negar en absoluto, y es precisamente el núcleo del temor que paraliza a los directivos ahora mismo. Es que es un ciclo de abandono crónico. Repasemos la historia rápido para entender la frustración del resto del paddock, porque tienen razón en estar enojados.
A finales de 2008, explota la crisis financiera global. Honda entra en pánico, corta los fondos de tajo y abandona la Fórmula 1 de la noche a la mañana. Y venden el equipo. Sí, venden el equipo por una miserable libra esterlina. ¿Y qué pasa al año siguiente? Resulta que dejaron atrás una estructura técnica tan brillante y un diseño tan avanzado que arrasaron en el campeonato de 2009 bajo el nombre de Brown GP, y esa infraestructura terminó siendo los cimientos del dominio histórico de Mercedes. Una ironía trágica para la junta directiva japonesa, sin duda. Trágica. Y luego no aprenden y repiten exactamente el mismo ciclo. Llegamos a 2020. Red Bull tiene un paso en falso aerodinámico con el RB16. Honda vuelve a perder la paciencia, sufre presión corporativa interna y anuncia que dejará el deporte a finales de 2021. Obligando a Red Bull a moverse rápido. Claro, obligan a Red Bull a armar un plan titánico, crear Red Bull Powertrains desde cero, y justo cuando Honda oficializa su salida, ¡boom!, Red Bull domina absolutamente en 2022, 2023 y 2024 usando, esencialmente, la propiedad intelectual y el motor que la misma Honda diseñó. Es un fabricante que invierte, hace el trabajo súper duro, se asusta ante la primera adversidad seria y huye en el instante exacto antes de recoger los frutos. Es un historial complicado, sí, pero fíjate en lo que me acabas de describir muy bien. En ambas ocasiones, tanto en 2008 como en 2020, la tecnología subyacente que desarrollaron era fenomenal. ¿Lo era? Tenía un potencial inmenso, pero la presión corporativa forzó un cierre prematuro. Hoy el contexto allá en Japón es muchísimo más sombrío que en aquellas épocas. Como mencionamos al principio, esos 2.700 millones de dólares en pérdidas por los autos eléctricos no son un detalle menor. Es muchísimo dinero. La directiva de Honda ya está bajo fuego cruzado en su propio país. Si la división de F1 les pide más paciencia para un motor que está vibrando hasta romperse en el banco, los van a fulminar de inmediato. Esa es la razón por la que la amenaza de retirada hoy es una realidad tangible, no un simple farol para conseguir ventajas políticas. Vuelvo a mi punto central. La F1 no es ni debe ser una beneficencia para corporaciones en crisis. Si permitimos que el reglamento se doblegue cada vez que un fabricante gigante amenaza con irse, el aficionado en casa ya no va a estar viendo una carrera de ingeniería en la pista. Entonces, ¿qué van a ver? Un concurso de quién llora más fuerte y tiene los mejores lobistas en las oficinas de la FIA. ¿Qué mensaje le manda esto a marcas como Ford o Audi, que están entrando en 2026 bajo las mismísimas reglas, sudando la gota gorda? Les manda el mensaje de que la F1 protege su propia legitimidad, no a un equipo en particular. Hay que entender por qué existe todo el reglamento de 2026 en primer lugar. Toda esta nueva normativa fue diseñada con un objetivo narrativo y comercial muy específico: promover la electrificación, los combustibles 100% sostenibles y la eficiencia térmica extrema. Lo cual es muy loable. Claro, y Honda regresó atraída específicamente por ese mensaje ecológico. Si un motorista del calibre y prestigio de Honda llega, invierte fortunas, colapsa monumentalmente por las complejidades de integrar la batería con el motor de combustión y se retira humillado, ¿qué credibilidad le queda a la reglamentación de la F1 frente al mundo automotriz? ¿Te refieres a que sería un desastre mediático? Total y absolutamente. Sería repetir la pesadilla de McLaren-Honda entre 2015 y 2017, pero ahora a escala global y en un ecosistema mediático mucho más implacable, con redes sociales al límite. Ver a Fernando Alonso o a Lance Stroll quedándose tirados en la vuelta de formación domingo tras domingo destrozaría la imagen de sostenibilidad que la FIA lleva años construyendo. Sería doloroso de ver, la verdad. En términos de negocio puro, que al final es lo que es, un cortafuegos financiero de 19 millones de dólares es un precio ridículamente barato comparado con el daño reputacional que sufriría la Fórmula 1 si se demuestra que sus nuevas reglas bandera son virtualmente imposibles de cumplir. A ver, acepto que el costo reputacional es un argumento de muchísimo peso. Estoy segura de que a nadie en el paddock, ni a Liberty Media, ni a los fans, les beneficia ver a un socio histórico siendo humillado de esa manera frente a millones de espectadores. Y mirando las acciones de los equipos rivales,
que sorpresivamente no han vetado esta modificación del lado a muerte, es evidente que el miedo a un colapso en horario estelar es compartido por todos. Nadie quiere un desastre de relaciones públicas, claro. Nadie. Sin embargo, lo que verdaderamente me quita el sueño es el daño a largo plazo para la integridad deportiva de la categoría. O sea, sientes que el remedio puede ser peor que la enfermedad, solo por el precedente que sienta. Absolutamente. Estás grabando en piedra un mensaje peligrosísimo para el resto del mundo automotriz, que es, si tu ingeniería es lo suficientemente desastrosa y tu junta directiva amenaza con dar un portazo, no te preocupes. Nosotros reescribiremos las leyes de la física financiera para salvarte. Eso erosiona toda la fundación sobre la que se construyó el tope presupuestario. Es un golpe al límite de costo, sí. El límite de gastos existía para garantizar que el éxito se comprara con ingenio puro, con horas de simulación súper eficientes, no con inyecciones reactivas de capital. Cuando adaptas un reglamento técnico y financiero basándote en el miedo institucional, conviertes a la Fórmula 1 en un ente puramente político. El sistema de ayuda debía ser para suavizar las curvas de aprendizaje naturales, no un respirador artificial financiado por el pánico de perder un logo. Es un equilibrio en el filo de la navaja, sin duda alguna. Sintetizando nuestra discusión de hoy, creo que mi perspectiva se mantiene firme en que el deporte ha evolucionado radicalmente. Ya no somos un club de garajistas románticos. La F1 ha madurado hacia un modelo de franquicias globales, donde la viabilidad comercial de todos los actores importa demasiado. Entiendo tu postura comercial. Las expansiones del ADUO, esos 11 millones directos, los 8 millones de préstamo condicionado y las invaluables 230 horas de dinamómetro son un mecanismo de estabilización pura. Es doloroso, sí, y entiendo perfectamente que a nivel deportivo parezca injusto, pero es vital frente a la cruda realidad de la transición eléctrica de la industria automotriz. La F1 no puede sobrevivir si sus normativas son tan punitivas e inflexibles que obligan a sus actores principales a la inmolación pública. Y mi síntesis es que si bien la evidencia empírica nos muestra que el motor Honda actual está en un estado casi terminal, y reconozco que la amenaza de su junta directiva es 100% genuina, ceder a esa presión corrompe la meritocracia que hace que este deporte valga la pena. Cambiar la metodología de medición, flexibilizar préstamos millonarios y otorgar una eternidad en los bancos de pruebas son simples actos de desesperación. Sientan un precedente súper tóxico que le dice a los equipos que, si eres lo suficientemente grande e importante, las reglas no aplican para ti. Creo que donde claramente convergen nuestras posturas, más allá de toda la filosofía reglamentaria, es en la realidad irrefutable de lo que está ocurriendo a puertas cerradas hoy mismo. La situación técnica de la unidad de potencia de Honda y Aston Martin debe ser escalofriante. De terror. Para que fabricantes que históricamente han sido brutalmente egoístas, que se pelean a muerte por cada milésima de segundo, hayan aceptado tenderle la mano a un rival caído en lugar de pisarlo, bueno, el diagnóstico que vieron debió ser aterrador. Definitivamente. Cuando tus propios enemigos prefieren regalarte $19 millones en concesiones antes que dejarte competir y verte hundir, es porque saben que si sales a la pista en tu estado actual, vas a manchar y a dañar profundamente la marca del deporte que los alimenta a todos. Lo que nos deja con una reflexión crucial de cara a los próximos meses de esta temporada de locura. La verdadera prueba de este drama corporativo y reglamentario no se va a medir en las reuniones políticas de la FIA, ni será si Honda logra gastar esos 19 millones de manera eficiente antes del semáforo verde de 2026. Entonces, ¿cuál es la prueba para ti? La verdadera pregunta es si todo ese dinero y esas horas infinitas rompiendo motores en el laboratorio van a lograr resolver la falta de integración fundamental entre la combustión y la electrificación. Exactamente. Porque al final del día, los billetes y las horas de dinamómetro no diseñan bielas ni configuran celdas de baterías por sí solos. Requieren brillantez intelectual humana de altísimo nivel para encontrar los 70 caballos de fuerza que mágicamente les faltan. Y cuando lleguen las famosas evaluaciones de Canadá, de Hungría y México, ahí veremos si este rescate histórico sirvió de algo o si solo compraron tiempo para una humillación más grande.
El equilibrio entre el espectáculo, la integridad deportiva y la viabilidad corporativa está a punto de romperse. Volvamos entonces a la imagen con la que comenzamos nuestra charla. A esa sala blanca de máxima seguridad, frente al grueso cristal. El motor de 2026 sigue ahí, en el banco de pruebas, girando y luchando por no destruirse en 1000 pedazos. La Fórmula 1 acaba de inyectarle $19 millones al cuarto de control y les ha dado cientos de horas extra. La gran duda que queda flotando en el aire y que dejamos para que ustedes en casa también la analicen es: la próxima vez que los ingenieros de Honda enciendan ese tren motriz, ¿habrá cambiado el sonido de la destrucción por el de un motor capaz de ganar campeonatos o simplemente estarán presenciando un colapso muchísimo más caro? Como siempre ocurre en la despiadada Fórmula 1, será el cronómetro en pista el único que dicte sentencia.